bueno, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas tenemos un tiempo estimado para ello, pero igual vamos a ir manejándolo en el tiempo. Entonces, pueden comenzar. ¿Quién quiere comenzar con hacer preguntas? Dependiendo. Yo escojo que respondo y no respondo. El que vaya a hacer preguntas, levante la mano para que por favor le hagan llegar el micrófono. Todo claro como el río Magdalena. Hermana, pregunta, hermana, sin miedo. Isaías, por atrás o por abajo. Ahí no es, ahí no es. Ahí no es, hermana. Ya fue. Ahí tocó, ahí tocó. Dale, hermano, fuerte y claro, por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿qué pasa si en mi iglesia hay mujeres piadosas, hermanas piadosas, pero ninguna de ellas me atrae? Hablo de la belleza física. Tú hablabas en la primera enseñanza sobre ese tema, ¿no? Sobre fijarnos de la belleza interna, pero ¿qué hay de la belleza externa? Y que hay sí, y mi pregunta es esa, ¿qué hay sí, si hay mujeres en mi iglesia piadosas, pero ninguna de ellas me atrae de esa manera? Mira, no, a ver, si quiero entender la pregunta, lo que tú estás queriendo decir es qué pasa si solamente, o sea, puede haber mujeres piadosas, pero que no te atraen físicamente. No, 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 hasta allá no. O sea, sí, pero ojo, pero es bueno tener en cuenta eso, es bueno tener en cuenta eso. Sí, por eso, fíjate cómo son los extremos. Lo que yo considero y lo que te puedo aconsejar es primeramente es valorar cuál es tu estándar. Si muchas veces no estás dispuesto a renunciar a muchas cosas, así no te atraiga físicamente, porque te puede llevar a lo que la hermana está diciendo. Quizás entonces tú estás considerando una hermana, bueno, una persona fuera de la iglesia, de lo cual, a ver, yo sí creo que debe haber una atracción física, evidentemente. Si no la hay, puede ser pecaminoso. De hecho, porque puedes estar forzando algo que no es y al final terminas pecando. ¿Sí me hago entender? Cuando hablas de encontrar algo fuera de la iglesia, yo me quiero imaginar que es una hermana fuera de la iglesia que sí te atrajo. Ya eso es otro asunto a considerar desde las iglesias de donde cada uno se congregue, pero respondiéndote a ti concretamente lo que acabas de preguntar, ¿qué pasa si no te atrae? Pues mi hermano, espera. Espera porque tú tampoco puedes forzar algo buscando pecar y hacer pecar además a la otra persona. Entonces, si tú me preguntas si no te atrae, ¿qué puedo hacer? Sigue esperando en el Señor. Sigue esperando en el Señor porque tampoco te puedo forzar como líder de la iglesia a decirte, hermano, pero piensa, lo que sí te llamo es a considerar el por qué no te atrae físicamente ninguna mujer de la iglesia local donde tú te congregas, porque es posible que te evalúes y tengas unos estándares que primero, mira, no, mentira, que, que tengas unos estándares elevados y que la escritura no te avala tampoco esos estándares como tal, que también es bueno que se considere. Ya después de eso, perdóname, si ya después de eso tú consideras que no, es que realmente en la iglesia no hay, yo no estoy hablando de iglesia bíblica de la ciudad, sino es que es verdad que aquí no hay, ¿qué hago? Pues hermano, espera que el Señor te provea una hermana piadosa y bueno, y que te atraiga, pues. Yo creo yo creo, y lo hiciste personal, tengo que responder de manera personal, pero también quiero ser general, ¿no? Incluir a los demás. No, está bien, pero fíjate, creo que todos pasamos muy rápido a mencionar lo que significa ser piadoso. O sea, lo respondemos rápido. La hermana es piadosa. Y creo que a veces simplemente incluimos en lo que es piadoso algo pequeño. Por ejemplo, cuando decimos me tiene que atraer físicamente, ahí sí decimos, claro,
Es importante que me atraiga físicamente, así le colocamos como que la fuerza, pero creo que la Escritura nos lleva a verlo al contrario. Esto es importante, la atracción física. Creo que pecaríamos incluso, porque encontraría otra persona que también que te va a gustar físicamente y sería un problema. Pero debes realmente ver qué es lo que yo debo buscar de piedad en una hermana. Porque cuando tú empiezas a ver que esto es hermoso lo que la Escritura da como piadoso, cuando tú lo encuentras en esa mujer, el físico te vas a dar cuenta que es lo secundario. Porque tú vas a decir, esto Dios me lo llama que yo lo ame y me apasione por eso. Esto es lo primero que yo debería buscar. Entonces ya te das cuenta que tu estándar físico va a bajar y tú vas a decir, mira, yo puedo conformarme con el Señor, con lo que Él me puede proveer en esta mujer, como mi esposa y como ayuda idónea para mí. Entonces creo que la piedad es importantísima, no considerarlo como que, sí, aquí hay mujeres piadosas, buscan al Señor. No, no. Primero fíjate, ¿qué son esos detalles de la piedad que Dios espera en la mujer? Y empezarás a darte cuenta que todos esos rasgos hermosean a una mujer de una manera impresionante. Tú dices, wow, no tienes otra cosa que hacer. Entonces creo que debería evaluarse, y todos los incluyo, qué significa eso. Y hará que una mujer, aunque no sea tu estándar físico, sea más hermosa. Ahora, si con todo y eso pasa lo otro, pues bueno, ya hay una consideración personal, creo yo. Pero si evalúen eso, ¿qué espero de un hombre o de una mujer cristiana? Antes de ver lo físico como lo principal. Y a veces se nos olvida algo en esa mujer, porque voy a poner el caso contrario, porque puede ser una mujer que no la traiga ningún hombre de la iglesia, ¿verdad? Que eso también las mujeres son como más exigentes. Más quisquillosa, Pues mira, estás diciendo. mira a mi esposa todo lo que exigió, por ejemplo. Hermano, esa risa estuvo pero- fuerte, esa no, pero risa la que estuvo está- grosera, es estuvo Gidi, grosera. Gidi la que se está riendo así. No, pero sí sabes algo que a veces olvidamos considerar, y esto que quede de verdad de consejo para todos, y es que a veces nos olvidamos, por muy físicamente que no sea lo que yo deseo, nos olvidamos que esa persona tiene la imagen de Dios. Y yo creo que eso sobrepasa cualquier cosa. Al yo entender que esa persona tiene la imagen de Dios, puedo llegar a amarla como Cristo ama a su iglesia. Porque nada me hace mejor o peor que esa persona. Entonces, creo que debe ser eso, o sea, entender también de que esa persona tiene la imagen de Dios. Y si tiene la imagen de Dios, eso debe pasar por encima muchas veces de a qué estoy dispuesto yo también sacrificar. Y como yo digo, hay que evaluar bien lo que dice el pastor Ángel acerca de la piedad, de qué significa ser piadoso realmente. Y realmente también evaluar sobre mis gustos realmente. Si mis gustos están conforme a la escritura como tal. Recuerdo que una vez cuando a veces hacen estos tipos de ejercicios fuertes para hacernos pensar un poco más. ¿Qué pasaría si importa mucho la atracción física? La piedad importa no tanto y esta persona ya casado sufre un accidente y ya lo físico que lo veías como hermoso ya no está. ¿Qué te va a sostener entonces si ya lo físico que tú decías ya no está? O la vejez que afecta y bastante, nos afecta a todos. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Entonces, esto es lo que sostiene realmente, esto es lo que te vas a dar cuenta, esto es lo que Dios desea para mí mismo, que yo esté alcanzando yo, y si lo está buscando de otra persona al alcance, eso va a ser lo principal. Lo que, vuelvo y digo, lo que pasa es que tenemos el paradigma de lo que el mundo nos ofrece y nos da siempre, todo tiene que ver con la parte física, ¿no? Más que con algo piadoso, no tiene nada que ver lo que el mundo dice de un noviazgo. Pero gracias por la pregunta. Ay, ahora sí se animaron. Yo estoy esperando la pregunta a Rodolfo, que él tenía un relajo con Johanna ahorita ahí. Sí, sí. Todo lo que yo predicaba y lo que tú predicas. Yo quiero ver. No, aquí estaban diciendo que ellos así vivieron el noviazgo. Hermana, Yo tengo una duda, es que yo he escuchado que dicen como que, bueno, popularmente, que hay que ver como que la familia de la persona con la que te vas a comprometer, que por ejemplo, que si son divorciados, o sea, que hay que ver si son divorciados, sino que porque eso a veces tiene algo que ver. No sé, o sea, qué tan cierto puede llegar a ser eso, pero creo que no estoy de acuerdo porque pues claramente pues la historia no se tiene que repetir, por decirlo así, Ujú. pero sí he escuchado de gente cristiana también decir que hay que estar pendiente de eso, porque a veces no sé que eso puede llegar a afectarnos. ¿quieres que te conteste tu papá? Oye, Mira, te digo que curiosamente hubo una parte del material que teníamos que la vamos a enviar ahorita, que es cómo cosas que están mal en nuestra cultura del noviazgo, y de hecho incluye ese pensamiento. Entonces, mientras lo encuentro, pudiera responderlo. El asunto, bueno, primeramente decir que en la escritura nos dice, no nos habla de una cosa de que lo que vivió mi pariente o mis padres incluso
va a repetirse en mi propia vida. No hay tal cosa como esa. ¿Sí? Yo sé que hay muchos pensamientos, incluso entre cristianos, que hablan de maldiciones generacionales y eso, o de ataduras, pero en Cristo nos dice que tenemos libertad. O sea, que nosotros no tenemos que cargar con un pecado que ya Cristo pagó en el Calvario. Yo pongo el ejemplo. Yo nunca he considerado el divorcio como algo y yo no viví con mi papá desde los 2 años, entonces yo no ando con un temor porque Cristo incluso me da esa libertad. Entonces, no, ese asunto no es como que yo tengo que examinar todo para saber qué cosas yo, digamos, si están divorciados, eso va a afectar mi matrimonio. Lo que sí creo es que la crianza obviamente sí influye. ¿En qué sentido? Si una persona fue criada, voy a poner un ejemplo simple, a levantarse a las 10 de la mañana, como todo un haragán trabajador, entonces eso va a afectar porque si todo el trabajo es a las 8, tú vas a decir, mira, párate. Entonces la crianza sí influye. El tipo de cosas, consideraciones que hay. Cada vez que celebramos una fiesta tenemos que hacer de tal manera. Entonces, permíteme poner un ejemplo que unos hermanos ya lo conocen, que es el ejemplo del jabón y del pelo. Una vez alguien me contó la historia de que cuando él se casa, la crianza que había tenido, él era un solo baño en su casa, tantos familiares usaban un solo jabón. Se bañaban con el jabón y no pasaba nada y lo usaba el otro y salía al baño y lo usaban allí. Cuando él se casa, primera luna de miel de más, se baña él, se va a bañar la esposa, ella pega un grito, él sale como todo un caballero a ver qué fue lo que pasó, algún animal, y encuentra que ella está gritando asqueada porque el jabón tiene pelos, porque es todo lleno de vellos. ¡Qué porquería! ¡Qué asco! ¿Qué es esto? Y él le dice, eso no pasa nada, yo en mi casa teníamos un baño, un jabón así, mientras que ella estaba criada a que era un solo baño, en su cuarto personal, con sus cositas delicadas y todo. ¿A dónde voy con eso? Que la crianza influye en cosas tan simples como simplemente un pelo en un jabón. Esa es una buena ilustración para decir de que muchas cosas que hemos sido criados afectan luego, pero solamente en ese sentido. Pero si simplemente es un divorcio, ya hay algo de pecado que hubo, él fue borrachón, el papá, él también puede tener esa tendencia. En Cristo son rotas esas condiciones, digamos. Sí, perdón. Yo quiero añadir algo a eso y es, más bien yo preguntaría, ¿qué oportunidad tengo yo de evangelizar esos vacíos que esa pareja mía tiene por causa de su crianza? Por ejemplo, ¿Cómo servirle? yo me crié sin papá. Obviamente, cuando mi papá muere a los 6 años que tenía yo, mi crianza es absolutamente diferente a una persona que se cría con su papá y su mamá. Y muchas veces podemos pensar de que no es importante. Sí es importante porque el papá imprime carácter en el niño y en la niña. Entonces, es importante porque yo mismo noté mis falencias cuando llegué al Señor. Entonces, más bien yo diría, si usted está en el compromiso y esa persona viene con una crianza diferente, es cómo le puedo servir yo a esa persona de tal manera que él se asemeje más a Cristo Amén. como tal. ¿En dónde está mi servicio ahí incluido? Y por el otro lado hay otro asunto que también dice la cultura, que si te casas con él, te casas con la familia. Yo en la Biblia no veo eso. Sí. De hecho, en Génesis veo dejarás a padre y madre. Más bien échalos para allá. Y con esto no quiero decir de que no sea importante la buena relación que tengamos con la familia de nuestros cónyuges o nuestros futuros cónyuges. Es importante si se puede, pero muchas veces no pasa así. Y eso no es primordial. Así que si no hay esa confianza, después que ustedes dos estén, digamos que concretos y de verdad directos con lo que la escritura les enseña a hacer un próximo matrimonio, pues no hay ningún problema. Sí, es el escenario fabuloso, claro que sí. Y se va a buscar reconciliación. Como creyentes debemos buscar la reconciliación, sobre todo cuando son familiares que no son creyentes. Entonces, aún en todo eso, el Señor tiene que ser glorificado en todo. Entonces hay que manejar eso como un péndulo, como manejar las tensiones que se pueden. Y no porque mi familia no lo quiere, entonces yo decido no quererlo porque mi familia no lo quiere. ¿Quién lo conoce, tu familia o tú? Entonces el punto es eso, saber manejar, digamos que las tensiones en eso, más la teología del jabón con pelo que mi hermano acabó de enseñar. Eso tiene un capítulo de un libro, el jabón con pelo. Hay algo que se nos olvidaba y es que nosotros recibimos muchos consejos de nuestros padres o familiares, pero hay que tener en cuenta que somos a veces familiares donde los papás no son creyentes o la tía o el resto de la familia. Entonces, ¿por qué se vuelve como algo generacional, como lo dicen en otras partes, de que si a mí me pasó, le va a pasar? Porque siguen atendiendo los consejos de personas que no son creyentes. Entonces, hay que saber a
acudimos cuando estamos en una situación de esta. Los problemas en el matrimonio van a pasar sí o sí. Ahí es donde uno, ¿a quién recurre? Primero recurrimos pues a Dios, a las escrituras, pero el consejo, como lo decían ahorita, era buscar a los pastores o personas maduras en la fe que te puedan llevar no sé, a que tú tomes una buena decisión. Porque entonces ahí yo creo que sí se vuelve una cadena generacional, porque entonces mi papá fue, claro, porque sí te lo vienen, tú lo vives, lo has vivido toda una vida, lo llevas y no lo corriges cuando tú te casas, lo vas a llevar contigo. Entonces, si nosotros no lo cambiamos de la manera como nos dice la Escritura, ya somos creyentes, pues nosotros sabemos de que en Cristo tenemos plenitud, en que en Cristo podemos encontrar todas estas cosas. Entonces buscamos en esas personas y primero en Cristo a que nos ayuden, porque si vamos ahí donde la mamá que le pasó lo mismo, te va a decir, no, mija, te va a pasar lo mismo que a mí. Entonces ahí no es. Yo pasé por lo mismo, apenas estás comenzando. O no, le dicen, no, apenas esto es el comienzo. O viceversa, no, aguanta. Aguanta todo lo que tú tienes que aguantar porque esto es la ley del matrimonio. Entonces, o nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, de que se rompen las cadenas y todas esas cosas que dicen en las iglesias. No, uno cuando conoce a Cristo, uno sabe que hay muchas cosas que ya nosotros no debemos practicar. Entonces, es muy importante también tener en cuenta si nosotros queremos seguir viviendo esa vida de la tía, de la abuela, de la mamá, del papá, ya teniendo un conocimiento pleno en Cristo. Gracias, Ok. hermana. Ya ven por qué Ok. la amo. Voy a leer lo que te decía ahorita, que pues no está en el material que voy a entregar. Dice, algunos vienen de un pasado de divorcio, por lo que su perspectiva del matrimonio puede ser desalentadora y temible. Esto fue un tema, dice el autor acá, para mi esposa Sara y yo cuando éramos novios. Yo le pregunté a uno de los ancianos de la iglesia donde nos casamos qué debía decirle a ella. Él me dijo, dile a ella que no está en sus padres. Sí, que no es sus padres. Ezequiel, primero que dile a ella que no son sus padres, o sea, ella no va a vivir lo mismo de sus padres. Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Por lo que diría que el divorcio no es una profecía de autorrealización. No somos condenados por lo que nos precedió si estamos en Cristo. Hay esperanza. Entonces, Eclesiastés 9:4, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Johanna y después Milena. Sí, yo quería preguntarles, bueno, quiero preguntarles que hablaron sobre que aún no están casados, ¿cierto? Que cuando está el compromiso aún no están casados. Y de hecho, también hablaron de aceptar las salidas a tomar café. Entonces yo como una madre de una niña de 6 años, por lo menos, ¿cuántas salidas a tomar café o con cuántos hermanos va a salir a tomar café mi hija para yo saber si ya es pecaminoso o no? Porque si me va a decir, mami, a las 2 voy a salir con Francisco, a las 3 con Javier, la semana siguiente me invitó Luis, no sé. O sea, sí, en serio, porque, o sea, cuando nos hablan de libertades, muchas veces creemos que estamos libres para inclusive aceptar no sé cuántos compromisos. Y cuando dijiste, pastor, que el compromiso es aún no estás casado, o sea, pero también es un compromiso, entonces tampoco voy a estar viendo a quién voy a invitar a tomar café mientras estoy comprometido. Y de qué forma la iglesia como tal hace público o los noviazgos dentro de la iglesia, los que están comprometidos, hacen público que Valeria, por lo menos que es mi hija, con Francisco fue el que aceptó Ya, todas las... Francisco. No, no hay un Francisco por eso. Ya con un Francisco. No, como no hay Francisco. Ahora O sea, mañana, todos los Franciscos que lleguen a la casa ni nos va a dejar entrar. mañana llega una Mañana. visita. ¿Cómo se llama el niño? Francisco. Como sé que no hay Francisco hoy. Bueno, en fin. No, sí, te entiendo. O sea, cómo sabemos que Francisco fue el que, de todas las tomadas de café, él fue el que, Cuando yo ahorita hablaba del tema de salir, de invitar a café, evité decir cuántas veces debía hacerlo,
porque yo creo que eso hay que considerarlo ya como padres de familia y todo lo demás. Yo no te podría decir si una, si dos, o si con cuatro, o si con cinco. Yo lo que sí considero es que en la etapa de la amistad, porque estamos hablando de la amistad, lo más sensato es que salgan como en grupos y cuidar el corazón de tu hija, porque tú tienes que cuidar el corazón de tu hija, la iglesia va a cuidar el corazón de tu hija, pero lo más sensato es que salgan en grupos, en el cerco que estábamos hablando ahorita, no individualmente, porque también se puede para malinterpretar cualquier cosa y ella puede estar incluso confundida. Así que por eso ni siquiera me dijo un número de tomadas de café, y además que la cafeína, tanta cafeína es mala, que tengo otra cosa también. Entonces, evidentemente, yo creo que eso, mi hermana, no es un número que yo te puedo decir, porque la Biblia no lo dice. Yo creo que eso se va considerando en el tiempo y dependiendo también la madurez en la fe que tenga tanto Francisco como Valeria. Exacto. Ahora, en la etapa del compromiso, ya evidentemente no hay José, no hay Lucho, nada, es Francisco. Porque es que ya hay un compromiso, ya hay algo establecido, entonces no puede ir a no ser que sean de verdad amigos y que eso no tenga nada, pero ya eso tiene que ser un conocimiento con la persona comprometida. Ya eso es un asunto técnicamente como si ya firmaran algo donde diga, tú eres de Francisco y Francisco es tuyo, así que de aquí no pueden salir. El tema de hacerlo público en la iglesia, pues evidentemente nosotros como pastores tenemos que pastorear el corazón de esos noviazgos o de esas amistades profundas, como lo he llamado hoy, de esas amistades profundas, de esos noviazgos, porque evidentemente tenemos que estar chequeando los corazones de los hermanos, de la hermana, del hermano y todo lo demás, porque nosotros no pensamos solamente en ellos, pensamos en la iglesia. ¿Y qué pasa? Que si eso no se cuida en las amistades, cuando un hermano me dice que pretende a una hermana y esta hermana y empiezan a conocerse y todo lo demás, si nosotros no cuidamos de ello, se puede dividir la iglesia, porque al final puede pasar algo que no contaron con los pastores o con los hermanos que quizás pueden tener un buen consejo, con matrimonios que pueden tener un buen consejo, sino que llevaron su vida ahí apasionada solamente. El día que tuvieron un problema, dividieron a la iglesia. De hecho, tengo que poner este ejemplo porque pasó. Y lo que es Gaby y José, que están aspirando a ser miembros de Iglesia Bíblica de la Ciudad, lo primero que yo les pregunté, porque el papá ni siquiera fue capaz de preguntarle, lo primero que yo les pregunté fue, ¿ustedes están dispuestos a someterse a la disciplina de la iglesia en el sentido de que vamos a estar y necesitamos que ustedes nos rindan cuentas? Porque es así. Porque si no nos rinden cuentas, para mí es difícil pastorear el corazón de ellos dos si no sé en qué están. Sí me hago entender. Lo mismo pasa ahora con Eve y el prometido que también está por aspirar a membresía en estos días. Entonces, el asunto es ese, el asunto es que la iglesia tiene que comprometerse con ellos también. Y cuando digo la iglesia no son solo los pastores, es la iglesia. ¿Sí me entiende? Y el tema de salir a tomar café, ya eso yo creo que es consideración de cada uno. Decir tu número yo creo que es legalismo, definitivamente. Sí, no, quería agregar algo, y es que, o sea, el asunto no es como que si se tratase de un programa de citas, ¿no? Como que ahí está la niña y next, o algo así, ¿no? Que van pasando ahí una seguidilla de muchachos y ella va descartando, este sí, este no, este me gustó, este no, no. Estamos hablando de que en la relación que se conocen, bueno, pongo unos ejemplos. Aquí hay un grupo de hermanos que se reúnen con cierta frecuencia a hacer una labor de estudio de la palabra. Y estoy convencido de que, aunque no sea el propósito principal, se están conociendo unos a otros, ¿sí? Las mujeres se conocen entre ellas, el hermano está conociendo a las demás hermanas, el hermano ve, oye, tal hermana como, oye, qué respuesta la que dio. Se nota que está leyendo la Biblia, hay observación, como entre todos hay, nosotros observamos a todos los demás. Entonces, ese asunto de estar unidos es donde nosotros vamos viendo la amistad y donde podemos observar tal persona realmente es una mujer, una persona piadosa. Entonces, donde esa persona se va como involucrando, como interesando, y pudiera ser que hay muchos candidatos o muchos que están viendo a X persona como posiblemente le gusta, por decirlo de una manera, o considera a esa persona que podría ser su futura novia o su esposa finalmente. Pero no es que van a aparecer de repente 5 hermanos y todos van a decir, bueno, aquí está la hermana tal, o este fin de semana voy yo, todo el otro fin de semana, y se van turnando, porque no es algo como así. Realmente, pues, el Señor va preparando razones. Hay hermanos que son más valientes que otros el miedo les llevó y se durmieron, otros sí el Señor espera porque la hermana de pronto también
como dijo el pastor, aunque ella esté esperando, si este no es, ella dice este no es. Entonces, no, lo siento, hermano, no te voy a aceptar la invitación a café. O bueno, sí, vamos a hablar. No tengo ninguna intención. Es algo también que ocurre. Pero no es como si se tratase de un programa de cita, lo que quiero decir, como si fuera una cita amorosa y vamos a conocer, este sí tiene alguna cosa que me parecen atractivas. No. Sí, la iglesia no es Big Brother, Sí, no es Gran Hermano. o algo así. Milena iba a preguntar algo. Y luego Sandra. Pastor, que ahorita que estaba hablando, Gabriela, ella, ¿cierto? Que ella preguntaba lo de la separación y eso. Pasa que cuando la esposa, pues la mujer llega al matrimonio, si hay heridas que no han sido sanadas, si hay situaciones que no ha podido superar, un divorcio, la falta de un padre, porque el padre a la mujer es como el que le da como esa seguridad, ¿cierto? Y es como el primer novio. Alguien decía que el padre de uno es como el primer novio de la niña, porque las niñas son más como, les gusta más estar con los padres. Entonces, cuando hay cosas que no han sido superadas, aún relaciones que se tuvieron antes de novios, que no se pudo superar, todo eso arrastra, ¿cierto? Todo eso se arrastra porque se siente el temor, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tienen que superar es como el miedo, porque el miedo pone lazo. Si yo tengo miedo a que si mi mamá se divorció, mi abuela, entonces ese miedo va a poner un lazo que posiblemente le puede suceder porque no está colocando la confianza en el Señor. Y la Biblia, el mismo Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente libres. Es decir, el Señor nos hace libres, pero Él también nos demanda que a través de la palabra yo voy superando los miedos, los temores, y por eso que en el matrimonio la base y el fundamento es la relación con el Señor y que el Evangelio sea el que vaya cambiando y vaya estableciéndose ahí, porque así se le va a quitar el miedo y así vas a poder superar. Mire, hay mujeres que han sido hasta depresivas, entonces si se casan, se la quieren pasar durmiendo, llorando y todas esas cosas, entonces eso afecta la relación con el esposo porque ellas son depresivas. Entonces la persona necesita superar cosas para que cuando llegue al matrimonio, eso no afecta el matrimonio, no afecta la relación. Una mujer durmiendo todo el día, no se arregla, no hace oficio, no cocina, llega el esposo, entonces son cosas y muchas veces son ataduras, pues entendiendo lo que se entiende, pues no quiero meterme en esas cuestiones, cierto, diferencias, pero muchas veces sí sé que hay cosas que se arrastran, igual hombres también, no tuvieron un padre, no tienen identidad masculina, nunca tuvieron una autoridad, la que mandaba era la mamá, y entonces son matronas, hay un matriarcado, ellas son las que mandan, y ellas no se sujetan precisamente porque en su casa nunca vieron un hombre, nunca vieron la figura de un padre. Entonces esas son las cosas que se entra y que el Señor entra a sanar, a moldear. Pero si yo a través de la palabra y a través de mi relación con el Señor soy verdaderamente libre, porque a veces uno puede decir que soy libre, pero uno lo ve que mucha gente está atada a cosas, a sus recuerdos, a su pasado, a sus tristezas, a sus temores, a sus miedos. Todo eso, si no se logra superar con el Señor, con la palabra, con la comunión con el Señor, ese matrimonio va a tener, o sea, va a estar como chueco, como que, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que yo digo. Por eso se habla de sanar muchas cosas para que cuando se llegue al matrimonio, el matrimonio pues no es perfecto. Ni hay matrimonios perfectos, ni hombre perfecto, ni mujer perfecta, pero por lo menos eso no sea lo que estanque. Y hay matrimonios que se han acabado precisamente porque las mujeres son depresivas. Entonces, más o menos eso era como lo que le quería decir. Yo creo que tú diste muchos aspectos ahí que hay que considerar, hermana, y por eso yo creo que en una de las respuestas que dijo ahorita a Gaby fue precisamente que es importante que la iglesia intervenga en esos noviazgos. ¿Por qué? Porque vienen de esos contextos en donde pues es que cada persona tiene un contexto diferente, como yo lo dije ahorita, yo me crié sin papá y yo tenía una falencia hasta que conocí al Señor, hasta que entendí que Él era mi padre, ¿sí me entiendes? Entonces, esa falencia, yo me casé con esa falencia y seguramente los hijos míos tenían que ir a un proveedor. Cuando yo conozco al Señor,
Claro, yo me estrello con eso y es diferente. Bueno, el Señor tuvo misericordia de mí, pero al final del día, la iglesia tiene que interceder en cada uno de esos asuntos. ¿Por qué? Porque, vuelvo y te digo, no pienso solamente en ellos, también estoy pensando en la iglesia como tal. Y si vienen, de hecho, un hermano está preguntando es que si vienen de afuera, igual es lo mismo. Yo tengo que intervenir como pastor de la iglesia porque yo soy mandado a apacentar las ovejas, a apacentar el rebaño. Y en ese sentido, nosotros como pastores tenemos esa tarea. Sin embargo, la iglesia tiene esa tarea con los hermanos. ¿Y cómo se logra eso? Yo lo dije en la conferencia que a mí me tocó y es todos los pecados que de pronto estén allí antes de casarse es mejor tratarlos antes de casarse, porque no es que yo tengo problemas de pornografía y por eso me voy a casar, porque evidentemente agravas el problema. Porque ya el problema no es solo tú, sino el problema es con tu esposo o tu esposa, si es cualquiera de los dos que tiene el problema. O sea, no es el matrimonio el que te soluciona el problema está en el corazón. ¿Sí me entiendes? Entonces el corazón es lo que hay que tratar inicialmente. Entonces, en ese sentido, pueden llegar incluso novios aquí a la iglesia que terminan separándose por causa del evangelio. Y eso hay que darle gloria al Señor. Hay que darle gloria al Señor. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos que intervenir, la iglesia tiene que intervenir en ese sentido de que esa relación le traiga gloria al Señor, que es lo que nosotros siempre buscamos en la iglesia. Habrá algunos problemas como el que menciona, ya sea es una depresión que no fue por algo del pasado, sino que es algo constante. Hay personas que sufren de problemas depresivos constantes. Creo que era lo que hablaba ahorita, que son cosas que uno le da a conocer a la persona con la que estás comprometida, porque evidentemente es el que va a lidiar y ayudarte contigo todo el resto de tu vida con ese asunto, ese o cualquier otro problema. Hay personas que padecen de algo, tienen que tomar X medicación para poder controlar X cosa en su organismo, luchan personas con eso toda su vida. Pongamos un ejemplo, alguien que necesite diálisis. La persona tiene que asistirlo, ayudarle con eso durante toda su vida. Entonces, así con otros asuntos, tenemos que recordar que nosotros nos servimos, que el matrimonio también incluso incluye ese asunto de sacrificarme por la otra persona para servirle en amor. Así que eso también entra dentro del mismo proceso. Pero sin lugar a dudas, considerando una cosa que es lo que esa persona vivió en el pasado, debe saber que en Cristo, sometido a Cristo, encuentro en él libertad, pero también recordando que por el simplemente hecho de que es el pasado, no estoy obligado a repetirlo. O sea, simplemente por el hecho que es del pasado y lo vivió mi familia, eso no tiene que decir que yo lo voy a vivir. Sin embargo, alguna cosa que pudiera arrastrar, que fue lo que tratamos de decir ahorita, que lo decía hermana, también es cierto que tengo que ir a Cristo y someterme a su poderío, ¿no? A su dominio, a su señorío, exacto. Esa es la palabra, a su señorío. Y de esa manera poder encontrar yo la solvencia a mi asunto. Entonces, mientras nosotros busquemos eso, pues evidentemente vamos a estar en donde deberíamos estar, que es en su evangelio, encontrándonos con eso. En el noviazgo hay algo y nosotros siempre estamos, en el noviazgo y en toda la vida nuestra, nosotros siempre estamos pensando en el Cristo Salvador. Y yo creo que cuando pensamos en el Cristo Salvador solamente me parece egoísta. Nosotros tenemos que pensar en el Cristo como Señor. Y en el Cristo como Señor es cuando yo me someto voluntariamente a todo el señorío de Cristo. Es decir, que cada una de las áreas de mi vida donde yo quiera que me desempeñe, desarrolle, a la edad que yo tenga, yo me voy a someter a su señorío. O sea, que Él manda y Él gobierna en todo esto. Cuando nosotros nos sometemos a su señorío, evidentemente nos vamos a evitar un montón de pecados futuros de una manera increíble. ¿El problema cuál es? El problema es que nosotros somos tercos. El problema es que nuestros corazones tienden a hacer el mal. El problema es que siempre buscamos tratar de solucionar por nuestras propias manos. Y no lo estoy diciendo yo ni porque yo lo haga. Desde Génesis estamos viendo esto. Estamos viendo un Abraham tratando de buscar esa descendencia que el Señor mismo le prometió. Estamos viendo a Sara tratando de buscar esa descendencia que el Señor mismo le prometió. Y así somos nosotros. Queremos ver al Abraham bueno, pero resulta que tenemos que ver es al Abraham pecaminoso porque nosotros tenemos que identificarnos con ese Abraham también. Y así vemos en todas las escrituras lo terco que somos y no nos sometemos al señorío de Cristo. Créanme, hermanos, cuando uno se somete al señorío de Cristo, gran cantidad de problemas nos evitamos en el transcurso de nuestra vida y evidentemente en el transcurso de los noviazgos. Sandra iba a preguntar algo. Sí, pastor, pues normalmente en el mundo la mayoría de parejas desde muy al comienzo pues tienen relaciones sexuales. De hecho, pues es más normal
eso que el no tenerlas. Se conocen una noche y en la misma noche tuvieron relaciones. Eso es lo común del mundo. Sin embargo, el pastor Ángel decía que el Cantar de los Cantares es un libro especialmente para el matrimonio, pero el Cantar de los Cantares comienza con un preámbulo de besos que dice, oh, si me besara con los besos de su boca. O sea, de ahí ya comienza, diría yo, que el matrimonio en sí, la consumación del matrimonio. Entonces, en la iglesia, los novios de la iglesia, como el pastor decía, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde me permite, a qué tan lejos exactamente. La pregunta es, o sea, así como o un estándar o como algo en el que diga, hey, tú no vas a pecar, ¿cuál es el límite? ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Sí me entendió? Ah, bueno. Entonces, teniendo en cuenta que Cantar de los Cantares comienza con eso. Entonces, decir, no, el límite es que la veces hasta aquí o hasta allá. Ya, entonces, es eso lo que te pregunto. Ahorita cuando hablaba de eso mencionaba el tema del legalismo, de que no estábamos buscando con la enseñanza que fuera algo legalista, es decir, colocar una ley con un cerco específico de decir, por ejemplo, hay personas que, hay personas que viéndole la espalda a una mujer encuentran eso un atractivo físico, hay personas que ven la espalda y no les produce nada. Entonces, si yo colocara basándome en mi criterio subjetivo, yo pudiera decir, no permito que se vea el tobillo, como en algunas ocasiones habían, porque hay hombres que les seduce ver los pies de alguien. Entonces, imagínense, aquí un hombre con esa fijación estaría loco, porque los pies de casi todas las hermanas se ven. Entonces, hay ciertas cosas que que no podemos colocarlas como subjetivas, ¿no? Es cierto. No pueden ser como subjetivas en el sentido de decir, ¿qué? Hay ciertas cosas que no se pueden ver como subjetivas en el sentido de decir, un beso de cierta manera, la mano, ¿cómo? Exacto, porque no todo le pasa exactamente lo mismo. Yo por eso decía que hay personas que si tocar la mano, dar la mano, que probablemente no es nada, pero darle la mano a esta persona le genera algo, él mismo debe controlarse. Por eso hablamos mucho de la rendición de cuentas, porque probablemente ese hermano pueda decir, mira, yo doy un beso, así sea lo que conocemos popularmente como un piquito, si nada más eso, y a mí me produce una cuestión que no me puedo aguantar, ¿qué respuesta le daríamos a ese hermano en particular, hermano? Entonces no hagan ni siquiera eso. No hagan ni siquiera eso. No, yo la verdad es que yo puedo aguantar esto y más. No, 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 no. Hay cierto criterio mínimo. Sí, podríamos decir que besos apasionados, besos donde ya buscan ya la caricia, evidentemente no estamos diciendo porque nosotros lo digamos, es porque sabemos a dónde va a terminar eso. Ese es el fósforo encendiéndose en el cuarto con dinamita. Pero hay pequeñas cosas tal vez que pudiera él decir, yo esto tranquilamente. Por eso hablamos mucho desde la primera etapa, el tema de la rendición de cuentas, porque cada caso es particular. De hecho, el asunto de mencionar que tocar la mano de alguien le produce una emoción muy fuerte, lo digo con conocimiento de causa porque conozco a alguien que ha sido así. Entonces, ese asunto es de un criterio de cada quien. Aquí hay personas que no viven ese asunto. Entonces, no podemos simplemente decir, mira, el texto nos está diciendo que el beso para tal manera. Y cuando nos está hablando realmente es un tema muy pasional, el del tema de Cantar de los Cantares. Entonces, habla de un beso que busca realmente el asunto de la entrega, del sexo, pero dentro de los límites del Señor, ¿no? Dentro de lo que Él establece. Entonces esa sería como mi respuesta, no sé si... No, sí, el tema es particular. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que unas personas que se vayan a casar, unos hermanos que se vayan a casar, estén besándose apasionadamente previamente, porque, hombre, a mí no me vengan a echar cuenta, yo sé dónde termina eso. Sí, esa es la caja de fósforo exacto. con la dinamita al lado. Entonces evidentemente no podemos tal vez esquematizar y decir, ¿saben qué? Aquí nadie se da ni siquiera un... No, porque no se trata de llegar al legalismo, no hay una línea que me ayude bíblicamente que yo pueda hacer eso. Lo que sí podemos hacer es analizar cada noviazgo diferente y decirle, miren, ustedes qué luchas tienen, cuáles son. Por eso es que es importante el discipulado hacia las personas, hacia los que están comprometidos en matrimonio, porque aún los discipulamos hasta que el día que se casen, si es posible, porque esa es la idea siempre. Entonces, dependiendo de las luchas que cada quien tenga a sí mismo, ellos mismos en su corazón tienen que saber hasta dónde, qué tan lejos es tan lejos.
hermana. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto, bueno, en realidad son dos preguntas, pero rapidito. La primera es Dale. con respecto a que, bueno, ya digamos que una pareja en el noviazgo ya cayó en el pecado y fornicaron. Entonces, ¿qué pasaría después? ¿Cuál sería el siguiente proceso? Si ellos quieren ya dejar de hacerlo, pero entonces tendrían que ellos terminar, tomarse un tiempo o continuar, o ¿cómo sería el proceso cuando una pareja ya fornicó? ¿Y la otra pregunta? ¿O la hace después? Es que es totalmente diferente. Ah, Ok. 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 A mí me gusta ese tema porque entramos al tema de la disciplina que tanto me fascina en la iglesia local. Mira, El cuando, castigador. cuando dos, cuando dos hermanos llegan a eso, siendo miembros de la Iglesia Bíblica de la ciudad particularmente, creo que hay que empezar a hacer un tema de disciplina, porque han pecado. Evidentemente han pecado deliberadamente aún, porque si ellos sabiendo que haciéndolo estaban pecando, no solo contra Dios, sino el uno con el otro y aún contra la iglesia, en ese sentido, si ellos confiesan eso, habría que mirar, es que como te digo, yo no puedo encajar todo en una misma línea, dependiendo con qué corazón también vengan. Porque si ellos vienen con un corazón arrepentido, confesando su pecado, y yo le digo, hermano, tú has pecado, acepta el pecado así, pues ya se acabó la disciplina, porque ya la escritura no me demanda más nada de eso. Si después de eso yo los encaro y al final del día me dicen, es que yo no he pecado, es que yo me voy a casar, como decían, que ya lo tengo aquí a 2 semanas. ¿Cuál era el pecado? ¿Sí me entiende? Y no acepta la condición pecaminosa, pasa el proceso de disciplina que nos dice Mateo capítulo 18. Entonces tengo que llamar a los testigos y después, si no, presentarlo a la iglesia para que lo tengan como gentil y publicano si ninguno de los dos se arrepiente. Ahora, si no son miembros de Iglesia Bíblica de la ciudad, no podemos hacer absolutamente nada. Solamente que ellos lo confiesen y que quieran tener consejos de nosotros, ya eso es un asunto a entrar a disipularlos en el corazón acerca de ese asunto. Pero si no son miembros, es imposible porque el Señor no me va a demandar a mí por ellos, a no ser que ellos se acerquen a mí y nos digan, saben que hemos pecado, ayúdenos con esto porque no queremos seguir lo que tú acabas de decir, y evidentemente muestra un corazón arrepentido, pues le ayudamos abiertamente como cualquier otro miembro de Iglesia Bíblica de la ciudad. Mm. Y hay diversos casos. Hay casos donde uno pudiera decir, no. O sea, por ejemplo, decir una ruta específica es imposible. Porque, por ejemplo, imagínate que el caso que tú estás poniendo sean de dos hermanos, pero que ellos ya estaban conviviendo juntos y conocen a Cristo después de convivir juntos. Y ellos entienden que quieren casarse, están en fornicación. Y uno no le puedes decir, vivan separados porque ya tienen todo juntos. Pero entonces decirle, listo, duerman en un lado y tienen que evitar eso. Ok, le puedes decir, pero uno no sabe, a menos que ellos estén confesando. Entonces hay un proceso muy particular. Ese es un caso, ¿no? El caso donde son personas que viven de manera aislada, cada uno en su propia casa. Decirle que no se frecuenten o algo, uno lo puede hacer, o darle cierto tipo de principios y directrices, pero al final radica en que hay un proceso donde debe continuarse. Porque decir simplemente la medicina, tómele receta, tómesela, y esperar que lo haga sería hasta insensato de nuestra parte, porque sabemos que eso no va a ocurrir muchas veces. Al cabo del día uno va con ese compromiso, pero al día siguiente se le puede olvidar y volver a lo mismo. Entonces por eso hablamos mucho del tema de la rendición de cuentas, o en el caso de primero, si el hermano realmente está arrepentido, que es lo principal. Si definitivamente no, pues Mira, no podemos hacer nada. a mí me pasó algo particular con unos hermanos que ni siquiera conozco y fue que entré en un proceso como de discipulado con ellos. Ellos vivían juntos y no estaban casados. Yo no lo sabía. O sea, yo sí sabía que no estaban casados, pero no sabía exactamente el detalle de esa relación porque mi primer deseo era que conocieran a Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, yo confío en la suficiencia de la palabra de Dios. Yo no confío en los preceptos que yo le pueda crear a ellos, no hagan esto y empezarles a formar legalismos donde no los hay. Tiempo después, como a los 2 meses, en una conversación que tuvimos, yo dije, bueno, porque es que ellos querían que yo los discipulara acerca del matrimonio. Y empecé yo a discipularlos en el tema del matrimonio, solamente desde Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. Tiempo después, como a los 2 meses, ya se me dio, ya me sentía con propiedad y les pregunté precisamente eso. Bueno, ¿y ustedes cómo están diciendo? No, mi hermano, imagínate que nosotros veníamos así, pero ahora dormimos en cuartos separados. Ellos mismos, ¿por qué? Porque fueron convencidos por la palabra de Dios. O sea, no es un tema que yo les tengo que decir primero, no. Ven y duermen en cuartos separados, después vengan y conozcan a Cristo. No, porque sería egoísta mi parte, de verdad yo sería un miserable si no les presento al Señor, porque es el Señor suficiente para ellos, no soy yo ni lo que yo les pueda decir. Es la palabra de Dios la que es suficiente. Y fíjate que pude vivir eso y eso, uno habla de cómo el Señor transforma corazones sin ni siquiera yo haberles tocado ese tema a ellos.
Ujú. Y bueno, bendito sea el Señor por ello, de Amén. verdad. De hecho, yo mencioné el ejemplo porque me acordé de ese caso en particular. Hermano, Sí. espero que no estés viendo eso. Bueno, y la otra pregunta era con respecto, que mencionaron algo al principio, con respecto a que usted, el pastor Alejandro, bueno, Sí, toca ya. Sí, tocaya, el tocaya, pastor tocaya. Alejandro nos decía que el hombre es el que da el primer paso y todo esto. O sea, no es que yo sea feminista ni nada, porque no lo soy, pero no sé, me parece o sea, un tema un poco retrógrada, porque por respeto yo pensaría que una mujer también puede dar el primer paso. Y entendí perfectamente lo que usted dijo del versículo, porque claro, sí, lo entendí perfectamente. Pero también considero que Dios no es un Dios machista, ni un Dios que diga como que el hombre es el que tiene que ser siempre la cabeza, porque me parece que hoy en día ya una mujer puede decidir y acercarse a un hombre y de pronto, no sé, invitarlo a salir si el hombre es muy tímido, que digamos, y si existe el gusto entre ambos, y ella se ha dado cuenta que en realidad sí existe el gusto, pero no, el hombre no ha sido capaz de acercarse a ella. Entonces, ¿por qué la mujer no puede dar el primer paso? Ok. Porque Dios lo dijo. Es que como yo creo que fui enfático en ese punto porque mi argumento no quería que fuera cultural, precisamente por eso, porque Ujú. muchos han tachado de que la mujer no puede liderar porque es que los judíos eran machistas. Pero Pablo, cuando le está hablando a los corintios diciéndole que la mujer no puede liderar dentro de la iglesia, él no usa un argumento judío, él no usa un argumento de su pensamiento, él usa un argumento teológico, y el argumento teológico es, se va a Génesis otra vez y dice, porque Dios formó a Abraham primero y él es la Adán. cabeza. Adán primero, y él es la cabeza. Entonces, ¿qué te puedo decir, mi hermana? A ver, no es lo que Iglesia Bíblica de la Ciudad quiere, no es lo que desea, es lo que Dios dice. Y si Dios dice que ese es el orden, ese es el orden. Si es que cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio, solamente en el principio saber que estaba Dios y que Dios dijo muchas cosas, es para mí suficiente para yo entender de que Dios dijo. Porque Dios lo dijo. O sea, no te voy aquí a discutir que feminismo, que esto, que lo otro, que tú sí puedes coquetearle aquí, que para yo. No, porque si tú tienes una mente en Cristo, tienes que estar convencida de que tú no vas a tener necesidad de acercarte a un hombre porque el Señor te va a proveer, si es su voluntad, un hombre para ti que te lidere, porque tú necesitas ser liderada por un hombre, así suene machista, como muchos dicen, pero realmente no es machista, es Dios lo dijo. ¿Sí me entiendes? Ese es mi argumento solamente porque todo lo que está en contra de eso va en contra de la misma voluntad de Dios. Entonces, no voy a discutir el tema de que sí o no, sino simplemente porque Dios lo dijo. Es así, es la única respuesta que te puedo dar al respecto. ¿Y por qué Dios le dijo? Que, ahora, yo les pregunto, ¿será que Dios en el inicio ha podido decir que sea la mujer la que lidera al hombre? Sí, ¿verdad? Pero no fue así. Dios dijo que sea el hombre quien lidera a la mujer. Y Dios lo dijo. Nos cuesta afianzarnos en eso. Y cuando digo nos cuesta, porque incluso al hombre le cuesta liderar. Porque yo lo dije también ahorita, y es precisamente por eso, porque le cuesta liderar. ¿Por qué? Porque cuando ocupamos los roles que no nos corresponden, créanme que la relación, noviazgo y futuro matrimonio va a ir directamente hacia el fracaso. ¿Por qué? Porque estás ocupando un rol para el cual Dios no te preparó, no te preparó, ni al hombre lo ha preparado para hacer el rol de ayuda idónea. Él está llamado a liderar el matrimonio, ¿sí me entiende? Entonces, cuando ocupamos roles que el Señor no nos ha dado, evidentemente siempre va a haber un problema. Y esto no contradice en que la mujer pueda trabajar, en que la mujer pueda, incluso, mira, yo conozco mujeres que muchas veces sustentan a sus esposos porque se quedaron sin trabajo y eso no quiere decir que lidere, es que el que da la plata no es el que lidera, el que da la plata simplemente es el que da la plata. ¿Sí me entiende? Pero yo que le aconsejo a todas las mujeres siempre, tú puedes ser presidente de la República si tú quieres, pero si dejas de ser ayuda idónea, ahí hay un pecado, ahí hay un pecado. Tú puedes ser ayuda idónea y ser presidente de la República, echa para adelante, no sé cómo lo irás a hacer, pero dale para adelante, ¿sí me entiende? Entonces, el punto es ese, el punto es ocupar el rol que el Señor nos ha dado. Y si el Señor me ha dicho, yo te pongo a ti como cabeza, Dios lo dijo. Y yo descanso solamente, soberanamente, en esa verdad que el mismo Dios ha dado. Liliana. Espera. Espera, Rodo, que. Ah, pero es que vas a complementar algo de eso. Sí. Bueno, Yo iba a decir algo, pero sí, vi que ellas iban a decir algo, yo, entonces me quedé callado. yo creo, bueno, no sé si quepa, pero uno mira la naturaleza y en la naturaleza es el macho el que siempre está haciendo los ritos de seducción para aparearse.
De hecho, los machos son los que son vestidos como con plumajes más hermosos y todo para atraer a la hembra, y la hembra finalmente es la que decide. Entonces, se ve el mismo orden en la creación, y por eso pienso que sí, el mundo dice que la mujer lo puede hacer, y de hecho cuando yo estuve en el mundo también de pronto piqué el ojo algunas veces. Pero cuando el hombre es el que te busca, el hombre es el que se esfuerza y te seduce, tú no te imaginas cómo te dignifica a ti como mujer, cómo levanta tu honra, cómo levanta tu cabeza, que no eres tú la que tienes que ir a suplicar. De hecho, en la Biblia hay una parte donde dice, llegará el día en que 5 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, tú no nos vistas, no nos proveas comida, pero danos tu nombre. Entonces, para que veas cómo el Señor dice, establece que la mujer tiene que dejarse seducir, para que a su vez eso le permite estar sujeta en amor. No sé si cabe eso aquí, pero era lo que el Señor me estaba hablando en el momento. Cada de ojo, hermana. Bueno, yo no le voy a contestar con la palabra porque ya el hermano y la hermana te dijeron algo, pero mira que yo escuché algo. Si tú desde antes de ser novia tienes que forzarlo, en el matrimonio va a ser igual. Entonces va a llegar un momento en que te vas a frustrar. Tú no me sacas, tú no me das flores, tú no haces nada, porque tú fuiste la que lo iniciaste y porque así fue que tú trabajaste ese noviazgo y te va a dar duro porque es el hombre el que lo tiene que hacer. Y aparte de eso, normalmente cuando un hombre no le dice a uno y él no es el que busca, es porque él no le interesa a uno, a él le interesa a otra. Siempre va a ser así. No te pongas a inventar, es así. Porque un hombre, yo te digo, mira, yo le digo al Señor, yo te digo, yo no busco a nadie. Yo digo, Señor, si a mí en el mundo a mí me perseguían y me buscaban, yo no lo voy a hacer en la iglesia. Si duraban y serenata y años, decía años buscando y rogando prácticamente, pues. Entonces uno cómo va a llegar al Señor y va a hacer lo mismo. Entonces me voy a forzar a lo mismo. Si tú lo buscas, tú eres la que invítame, así te va a pasar en todo el matrimonio y te vas a frustrar y va a ser un fracaso. Amén. Si hay Lo alguien que mismo. te guste y no te dice nada, mejor órale al Lo mismo. Señor, confía en el Señor que va a llegar otra persona. Pero normalmente esos hombres que no dicen nada, que no hacen nada, les gusta otra, así de sencillo. Gracias, hermano. Bueno, viene este orden, si no estoy mal, Rodolfo, Eliana, Laura. Pero quería decir solamente algo para la respuesta que dijo, que la pregunta que hacía Alejandra. Hay algo, yo utilicé una expresión, pero fue rápida, de pronto la entendieron más los hermanos de la iglesia. Yo hablaba de que hay algo que es arena y hay algo que es sólido. La arena es todo lo que no es el Señor y su palabra. Lo demás, la roca es eso, lo demás todo es arena. Entonces, cualquier pensamiento que no esté fundamentado en la Escritura tiende a desmoronarse con el tiempo, o si lo sujeto sobre eso, se va a caer en cualquier momento. Entonces, fíjate que yo empecé mi intervención con un pensamiento cuando lo escuché hablar al pastor Alejandro. La Biblia se ha escondido tanto en el mundo, incluso en los púlpitos, que lo que se dice desde la Escritura se ve como lo viejo, lo antiguo y sin sentido en un mundo que desconoce su revelación. En cambio, lo que dice el mundo, así sea pecaminoso, carnal y diabólico, es considerado como la ley de Dios porque es lo que gobierna mis deseos y mi corazón. Esto gobierna mi deseo y mi corazón. ¿Por qué no puedo hacer tal cosa? Si al final es algo que yo creo que puedo hacer. Lo que tenemos que siempre ajustar es lo que Dios querría que yo haga, es lo que Dios me indique en su palabra hacer, porque yo sé que podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Podemos hacer muchas cosas, pero lo primero que siempre tenemos que ajustar es lo que hablamos como visión bíblica, ver el mundo, ver la vida a la luz de la Escritura. Este pensamiento lo debo ajustar a la Biblia. Y con más que luche con la fuerza en mi corazón, yo debería someterme a Cristo. Por eso hablaba el pastor ahora del señorío de Cristo. Es lo que dice en su palabra. Y es lo que puedo decirte como para ayudarte en este asunto de cuando tenemos esta tensión de que yo puedo hacer esto porque el Señor me lo prohíbe. Él es el Señor. Él es Dios. Él merece y vale la pena que yo le obedezca y le crea lo que Él dice. Entonces, es mi invitación a eso. Cuando estés casada con ese varón, después que él te sedujo y todo lo demás, vas a tener la oportunidad de hacer lo que tú quieras, darle los chocolates y todo lo demás. Así que, es simplemente eso, hermana, simplemente Dios lo dijo así y yo creo que eso es suficiente porque Dios es más sabio que nosotros, definitivamente. Bueno,
Yo estaba esperando la pregunta de Rodolfo. No, yo, pues mientras se hablaban de los espacios seguros y que quizás hace ya varios años la forma de comunicarse o de estar o de compartir era presencialmente con cartas o por un teléfono. Pero ahora tenemos en la mano inmediatez en todo, a cualquier hora. Y pensaría que en lo que se hablaba de la previa, el durante y el compromiso, Es cierto. también hay que ser sabios en el uso de lo que decimos por WhatsApp. Yo tengo un caso de una hermana que un tipo la vio en Facebook, la saludó, un creyente, Mm. y a los 3 días le estaba echando los perros, como decíamos en aquel entonces, bíblicamente. Entonces tú dices, bueno, no puedo dudar de que sea creyente o no la Sí. persona, pero algo, o sea, a mí me sorprendió, como decir, pero, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, si somos creyentes, entendemos que no la conoce, no, y todo por WhatsApp, ¿verdad? Y hay este tema del sexting, que también a es eso una iba, sí. realidad en niños, en todo tipo, entonces creo que somos más tentados inclusive con nuestro teléfono a romper a saltarnos el muro y creamos esas tensiones también que nos pueden llevar a pecar. Y bueno, nosotros, no voy a dar ninguna confesión porque yo allá me codió, pero definitivamente creo que todo lo que se ha dicho y como decían, que a pesar que contradice la cultura y en lo que hemos sido enseñados, yo creo que los matrimonios, bueno, el Señor ha sido misericordioso y el dolor que se ha generado por desobedecer al Señor en el noviazgo, inclusive, por ejemplo, Joa llegó primero al Señor que yo, y pues yo era el que insistía en que... O sea, y eso, o sea, nos causó, o sea, consecuencias que duraron un tiempo en ser sanadas. Y yo pienso que todo esto es como eso, como, o sea, estoy de acuerdo en que independientemente de que el Señor haya sido misericordioso con nosotros, no quiere decir que todos vamos a tener la misma fortuna, de que hagamos las cosas mal, tentando a que el Señor salve esa relación. Entonces creo que los testimonios como los de algunos de nosotros quizás que vivimos en una relación que en total rebeldía contra el Señor y que al final estamos en Cristo, gloria a Él, no es el ejemplo a seguir. No Así es como es. que no, pues Amén. si a la hermana le salvó al novio, porque al mío no, porque con el mío no lo puede hacer. Imagínese si Entonces, ese pastor, ahora que no salve al mío. Sí, No, y, sí, sí. y definitivamente muchos utilizan esos dogmas para decir, es que yo puedo, pastor, yo lo puedo convertir, yo sé Sí, que sí. ahí puedo. Ese es mi campo misionero. Sí, sí. ¿Sí me Una entiende? evangelista. Sí. Voy a hacer una evangelista. Y creo que yo creo que eso es ocultar, justificar una desobediencia, efectivamente. Y lo que tú dices ahorita de ese tipo que le hablaba a la hermana, o no sé, es increíble. Yo no sé, yo creo que se estaba era quemando o qué, pero definitivamente no es el método de tú tratar de, primero, si ni siquiera vive acá, no es ni siquiera su iglesia local, y eso hay que tenerlo en cuenta. Segundo, pues tomar consejos, porque tampoco yo puedo dar un consejo de que todos los que están aquí se tienen que casar todos con todos. De hecho, ahorita al final vamos a apagar los focos y vamos a... O sea, esos son métodos de hombre que no se deberían seguir. Pero yo no puedo decirte a ti de que de pronto en una visita que tuviste a otra iglesia en otra ciudad o cualquier cosa, hubo una atracción o algo así. Rechazo. Y sí, siguieron conversando y ahí está. Entonces, pero en la etapa previa de la amistad tienen que definir muchos aspectos. Bueno, yo me voy para allá o tú te vienes para acá porque aquí hay un problema. Evidentemente tienen que pertenecer a la misma iglesia local porque o los caso yo o los casa el otro. No, eso no es así. No, que cuando nos casemos ya decidimos. No es así porque va a venir un problema después de. Eso se decide desde la amistad. ¿Qué vas a decir? ¿Te vienes tú acá? ¿Estás dispuesto a sacrificar todo lo que tienes allá para venirte acá por esta doncella, por esta yegua, como Salomón lo dice y todo lo demás? O sea, se lo pones poético. Pero yo creo que a veces es muy acelerado cuando un hombre, por muy cristiano que se hace llamar, trata de persuadir a una mujer sin ni siquiera conocerla físicamente. Eso sí me parece... Pero eso es el extremo de que prioriza la parte física, Ajá. la atracción física,
antes que el otro, ¿sabes? Lo otro no lo está viendo ni siquiera importante. Así es. Eh, En orden. Viene. Y mire que a veces los hermanos, no es que no le gusten las hermanas, sino que a veces las hermanas no se arreglan. O sea, mire, hay que tener un equilibrio, mire, hay que tener un equilibrio, porque a veces tú escuchas prédicas de que tienes que ser piadosa, que vestir como una mujer piadosa, pero yo digo, eso sí se lo dicen a la de la iglesia, pero si entra una muchacha bien vestida y todo, los mismos hermanos se le abren los ojos, ¿cierto? Sí. Todas las de la iglesia, sí no, vista no sé qué, está bien que uno vista, ¿cierto? Recatado y todo, pero esa parte también se necesita, o sea, hay que tener el equilibrio, porque olvídese que mire, yo era muy desequilibrada en muchas cosas. Cuando llego al seminario, encuentro como un equilibrio en las cosas. Y yo digo, verdaderamente que los hombres, eso es mentira de que los hombres solo les gustan las mujeres espirituales. Los hombres siempre todo les va a entrar por los ojos, va a ser por los ojos. Entonces, a veces en la iglesia pasa eso, que la mujer no se arregla y son bonitas. Como dicen, no hay mujeres feas, sino que los maridos no tienen plata. O no hay plata para arreglarse. Pero para mí, todas las mujeres de la iglesia son bonitas. Las mujeres son bonitas. Lo único que hace falta a veces es arreglarse, hacer ejercicio, hacer dieta, buscar la forma de ser llamada. O sea, no tampoco hacerlo por el hombre, porque todo lo hacemos para el Señor, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Pero nosotros también tenemos que dar un paso. Aunque eso no es por decir, eso no es la seguridad de todo. Pero yo pienso que sí. Y los hermanos que dicen, no, es que en la iglesia no hay nada, tiene que empezar a decirle al Señor que vea con los ojos espirituales. Porque yo conozco unos que se han quedado y a última hora les toca la que sea. Porque se pusieron tan exigentes, esperaron tanto, orando al Señor. Y es muy maluco así. No, ya me voy a meter con ese porque ya no hay de otra. O más que todas las mujeres, ¿verdad? Que a veces, no, que ya pasas de tal edad y te tienes que casar, entonces con el que sea. Yo creo que así no debería ser. Dios es bueno. Esos son matrimonios directos al Cierto, fracaso. Dios es bueno, es misericordioso. Y si Dios no le da esposo a uno le tiene que decir, Señor, igual tengo que estar contenta contigo. Porque es que para que uno se va a afanar y a la final es un fracaso. O sea, adelante es un fracaso, después es un fracaso. Si te casas joven es un fracaso, mal casada, si te casas es un fracaso. Entonces la vida va a ser un fracaso. Entonces hay muchas cosas que nosotros también tenemos que hacer. Le digo a las hermanitas con amor. Ya la que se considera, no, yo me siento bien así, no me importa. Ya eso ya sí es cuestión. Pero yo también pienso que nosotras, las mujeres, tenemos que poner de nuestra parte y con la ayuda del Señor. Pero yo digo, no hay mujeres feas, sino que los maridos no tienen plata. Eso sube la autoestima. Y a veces, mire, uno recibe lo que uno es. Si uno tiene baja autoestima, nadie se le va a acercar, porque la baja autoestima también es un obstáculo para que uno se case. Muchas veces, no todo el tiempo, pero eso sí es cierto. Pero que, o sea, en cierta manera sí es cierto, pero es que también tiene que ver con mucha subjetividad, porque la forma de arreglarse de una mujer es distinta a la de otra. Y una mujer tiene un deseo, un gusto por una ropa en particular. Y o sea, es muy subjetivo. O sea, por eso hemos hablado de que sentar una base sobre la fuente de la subjetividad no es algo como que tan firme o tan sólido. Porque, bien, yo estoy de acuerdo con que la mujer debería arreglarse, claramente. Han dicho de la autoestima o de una manera de expresar y demostrar su femineidad. De hecho, va a ser un tema que en alguna vez se estará hablando entre reuniones de mujeres o algo en el futuro. Pero no puede tomarse en cuenta porque, por ejemplo, hay mujeres que lo hacen delicado, hay mujeres que no se maquillan y probablemente se vean bien. Hay personas que les gusta el vestido, hay personas que les gusta un pantalón. Entonces, ¿qué realmente define lo que pudiera ser una manera de arreglarse? Creo que es algo subjetivo. Entonces, por ejemplo, hay personas que le puede gustar que la esposa se viste elegantemente, hay hombres que les gusta, no, que la esposa se vea deportiva y que estemos haciendo ejercicio. Es muy subjetivo. Entonces, fijarlo sobre eso no tiene como un pilar tan fuerte y sólido. Pero vuelvo y repito, debe de alistarse, al menos que, a ver, yo creo que el término de que se vea bien, yo creo que tiene que ver con entre si se ve de que se esforzó para salir bien de casa o no. Simplemente pienso yo si tiene que ver con eso, porque sería algo muy, vuelvo y reitero, algo que tiene que ver muy de la persona. Probablemente, y yo personalmente puedo decir, creo que todas las hermanas han hecho un esfuerzo por verse, por salir bien de casa, y probablemente, según mi criterio,
Hay algunas que pueda considerar que están mejor arregladas que otras, pero es mi criterio, que de pronto difiere del de otra hermana que diga, no, este es mi criterio. Entonces, no sé, creo que ese sentido es No, muy... y Ángel, mira, si hay un problema bajo autoestima, sea en el hombre o en la mujer, como lo Ujú. dicen, eso no es falta de ropa, eso es falta del evangelio en el corazón de la persona. Porque la identidad de un cristiano está en Cristo, no en lo que piense Ujú. cualquier otro. Y yo creo que un cristiano no debería sufrir, o por lo menos permanecer en el tema de la baja autoestima. Porque un cristiano encuentra su identidad en el Señor. Entonces esa persona no necesita a alguien que la valore. Esa necesita es el evangelio en el corazón, de verdad que pueda tomar estas verdades teológicas en su cabeza, bajarlas a su corazón y creerlas de que Cristo, de que sí tiene un valor, porque Cristo dio su vida por ella en la cruz del Calvario o por él. Así que creo que el vestirse mejor o no, eso no tiene nada que ver con la autoestima como tal. Más bien, creo que si tiene problemas de autoestima, lo que necesita es el evangelio. No ningún hombre, ninguna mujer que esté al lado de esa persona. Porque esa persona no le va a quitar ese vacío, esa autoestima que tiene si el evangelio no hace un efecto en el corazón como debe hacerlo. Sin quitar, obviamente, el tema de estar bien. Y es que sabes una cosa, hermana, que a veces pasa algo que queremos vestirnos para los demás. Yo cuando visto, bueno, en mi caso porque es diferente porque estoy casado y está bien que yo vista para mi esposa y que ella vista para mí. Pero si yo fuera soltero, yo visto para el Señor. Es que es lo principal, yo visto para el Señor. Yo tengo un problema, no sé si, yo no lo llamo legalismo ni mucho menos, pero sí tengo un problema de convicción. Yo no puedo ir a trabajar mejor de lo que vengo acá a esta iglesia. ¿Sí me entiendes? Yo no puedo ir a trabajar de una manera superior a como vengo a predicar a la iglesia. Es un tema de convicción personal. Si yo vengo aquí en jean y en tenis y yo voy a trabajar en pantalón y camisa, creo que hay un problema en mis prioridades como tal. Sí, pero eso es una convicción personal que me ha llevado el Señor a ella. No es un tema de que porque el hermano me dice esto, porque el hermano me dice lo otro, porque no se trata de eso tampoco. Liana. Ok, ciertamente han dejado claro que no quieren como un legalismo como tal entre todo esto de las parejas de noviazgo y todo eso, pero también he visto relaciones que son o muy duraderas, ya sea en noviazgo hacia compromiso para casarse, o muy cortas. ¿Cuál es el tiempo más o menos que se puede estimar en estar en el proceso de compromiso para ya casarse? Espérate un momento, ¿cuánto duraste tú en el noviazgo, varón? Año, 3 meses. Yo duré 5 meses. Por eso dije, o sea, no es algo del legalismo de que no, ahora tienes que durar 3 meses, porque ciertamente las parejas son particulares. Pero de pronto ahí como para no entrar también a pecar en ese sentido de que sean muy largas las relaciones. El punto que hay que considerar es precisamente eso. Por eso es que yo creo que cuando una persona, un hombre y una mujer, están pensando en el noviazgo, deben estar pensando en casarse. ¿Sí me entiendes? Porque obviamente entre más largo sea el tiempo del noviazgo, más tentaciones van a haber en el camino. Entonces, un tiempo prudente o no, a mí no me gusta hablar de tiempo, pero yo me casé a los 5 meses siendo impío. Siendo impío. El hermano se casó de creyente, 3 años. Sigan al hermano. En 3 meses, pero no. No creo que haya un tiempo, hermana, pero sí creo que entre más largo sea el tiempo, evidentemente más pecado va a haber en el camino. Yo prefiero que sean noviazgos que sean prontos al matrimonio. Que sean prontos al matrimonio. Seguiste tu pregunta, hermana. Ya no vas a hacerla. Yo quería preguntar acerca de ¿qué piensan ustedes acerca de las relaciones de noviazgo a distancia? Ahí no es. Sí, porque la realidad es que es muy difícil evaluar lo que hemos considerado de que uno debería buscar en la otra persona. Entonces, si estamos hablando mucho de acerca de cómo vemos el carácter que se está formando en esa persona, cómo evidenciarlo si en el contexto de la iglesia local es que podemos hacerlo. De hecho, cuando un hermano, no recuerdo a quién, hablaba del tema de qué hace la iglesia con respecto a los noviazgos, es que también la iglesia mira eso, evalúa o observa ese tipo de asuntos. Entonces, a distancia pierde el sentido de lo que se busca en un noviazgo. ¿Cómo puedes decir que vas a tener esa relación cercana en cuanto al sentido de poder conocer, en los límites que tiene que conocer esa persona, cómo poder ver que se está formando en esa persona el carácter de Cristo? En una conversación somos muy dados a fingir todo. Es muy fácil fingirlo.
Por ejemplo, es muy fácil fingir ahorita con las videollamadas que estás en conectado con alguien, lo pusiste y lo prendiste y ya, si no pones cámara no hay nada de mostrarlo. Entonces lo mismo, es muy fácil fingirlo a distancia todo. Entonces yo creo, a ver, es distinto si una persona empezó un noviazgo y de repente por X situación le tocó irse. Bueno, a veces lo intentan, hay que evaluarlo, ¿no? Nada más doy 6 meses, regreso, yo qué sé. Pero si no, ya yo no vuelvo más y esta persona no está pensando en mudarse. Te espero yo me acá en voy a quedar Japón. aquí. Sí, estoy en Japón, espérame, yo te busco y te doy la visa después. 5 años y esa visa nunca llegó. Ahí no es. No, o sea, realmente, creo que podríamos Comen- decirlo fácilmente, en la escritura no vemos algo así, ¿no? Pero comenzarla, como tú dices, absolutamente no. No veo eso porque la iglesia cómo ayuda allí. ¿Cómo te rodeas de las personas de ese pretendiente tuyo? O sea, no, que es que yo viajo cada vacaciones, cada 6 meses. Yo creo que se vuelve hasta peligroso, porque acumulan unas ganas de 6 meses que puede ser hasta bien peligroso. Así que si me pregunta la respuesta corta, ahí no es. Ujú. Mi hija va a preguntar algo. Espero que sea porque lo hayas visto en otros. No, no aplica para mí porque yo estoy muy chiquita, entonces es razonable que yo no piense eso. Pero Así es. Respuesta de reina. Eso es como visión bíblica. Eso es respuesta de reina, dice Ángel. Sí, que respuesta de reina. ¿qué pasa si una de las hermanas de la iglesia o hermano no piensa en casarse? Eso es pecado. Él está pecando al decir, no, yo no me veo en un futuro casado. Obviamente yo no, porque yo estoy siendo una niña y no me veo en un futuro casada. Me veo estudiando, pero ¿qué pasa si un hermano que ya estudió, ya trabaja, de pronto dice, no me veo casado en un futuro? Eso está pecando ahí. No, Yo primero había entendido la pregunta, o sea, ya la explicaste, pero en el principio era si era una relación de noviazgo y pensaba en no casarse, ahí sí sí es está pecado. pecando. Ahí sí es pecado. Pero si la persona no piensa en casarse, bueno, primeramente habría que evaluar las razones, ¿no? Porque a veces pueden ser razones pecaminosas, es que quiero hacerme un futuro, quiero hacerme un nombre, no lo sé. No quiero tener hijos. No quiero tener hijos, entonces ese tipo de cosas sí encierran un pecado en sí mismo. Pero si su condición pudiera ser como Pablo, que tenía un don, que era un don el que tenía Pablo, que Pablo no se casó y tenía que él tenía un don, él dice, yo quisiera que todos tuvieran este don y que no se casaran y le sirvieran al Señor, pero no todos lo tienen, así que es mejor que se casen, dice Pablo. Entonces, es posible que haya hermanos que tengan ese don de abstinencia, ese don de no casarse, y en el sentido de lo que Pablo dice, o que la misma escritura nos dice, es que si ese hermano tiene ese don, es para servir a la iglesia. O sea, ya no tiene ese asunto de estar, entonces no es como que yo no me voy a casar, pero es para yo poder tener una realización personal. Eso no es lo que nos dice la escritura, es Ahora, para servir al Señor. ese don no lo descubres a los 18 o 20 años. Así que ningún muchacho me va a venir de 20 años que yo tengo el don de Pablo, el don del celibato. Mi hermano, deja y toca 25, 30 y hablamos, porque es que a veces somos muy acelerados para hablar y entonces no, ya yo tengo el don y lo que se vuelve es un pretendiente de una hermana o de muchas hermanas en el camino. Yo conozco solo, de verdad, yo personalmente conozco solo una persona que se ha declarado con el don aquí en Colombia, no conozco más nadie, Ya sé cuál y es. que se declaró públicamente del púlpito diciendo a las hermanas, no quiero ninguna, así que ninguna me mire. Una sola persona, así que yo no creo que sea tan que broten frutos de uvas y de hermanos que son del don del celibato. Por eso vemos el sacerdocio católico cómo se revienta muchísimas veces, porque ni siquiera ellos creyendo que lo tienen con tantas cosas que se ven allí. Así que yo creo que eso es un don que evidentemente solo proviene del Señor y esperar. Pero a los 20 años no me pueden definir de que no, yo tengo el don. Yo he tenido 4 novias, pero yo creo que yo tengo el don. No. Sí, es cierto. De hecho, yo también, exactamente, bueno, conozco a ese hermano y solamente otro caso, un hermano gringo que conocí que tiene ese don y no es algo que sea como con mucha frecuencia. De hecho, lo encontramos en Génesis, ¿no? El principal mandato es fructificar. Es el primer mandato, de Exacto, hecho. entonces encontramos eso. Por eso le digo, hermano, Por eso es que exactamente. hay que evaluar el por qué evaluarlo. él dice ¿Cuál que es tiene el cuál don? es el objetivo? ¿Cuál es el Exacto. Sí, yo no me voy a casar, pero pronto es porque está aburrido. Tuve una novia que me terminó y por eso no quiero más. Exacto, por eso no por eso tienes hablamos el de don. evaluar. No, es el no don. tienes el don. Tú lo que tienes es un pecado en el corazón. Sí, sí, un resentimiento, Un resentimiento. amargura, Así ya algo es. diferente. ¿Alguien más, hermano? Bueno, yo, Ya, espera un momento. Ya nadie más tiene más preguntas, ¿verdad? Porque yo creo que ya todo.
No, pero dale tú, hermana, dale tú. Ah, bueno, Sí, mi hermana. No, es después para terminar entonces con Isa. ok. No, yo quería era... bueno, primero también Pablo dice algo y es acerca de cásense si, o sea, para que no se quemen ya. ¿Mm? Sin embargo, yo ahí creo que también hay que evaluar el corazón, porque no es como que estoy teniendo problemas con lujuria, ¿cómo se llama el otro? Pornografía, etcétera. Ujú. Y por eso me voy a casar, porque pues al final eso no lo va a hacer que se le quite, sino nada más el Señor, el Evangelio. Entonces, nada, yo quería, bueno, durante todos los comentarios sí se me ocurrieron muchas cosas. Sin embargo, al final siempre llegábamos, creo yo, que a un punto, y es desde que comenzamos todo el seminario, y es el corazón. Realmente todo radica en el corazón. Ahorita hicieron lo de pronto el arreglarse, la vestimenta, y ahorita estaba viendo la palabra que el Señor nos dice como que, eso no, bueno, parafraseado, que primeramente esa no sea nuestro foco de atención, el lucir vestidos ostentosos ni cosas así como vanidad, por decirlo de alguna manera, sino que sea un espíritu apacible, piadoso, etcétera. O sea, parafraseado, no me sé el versículo. Sin embargo, creo que todo radica ahí. Cada decisión, de pronto, desde que comenzaron las preguntas, con cuántas personas puedo ir a tomar café, o de pronto cuánto tiempo debo esperar, o de pronto qué pasa si la otra persona no es creyente, qué pasa si no me quiero casar. Todas esas dudas que de pronto tenemos, la verdad radica en nuestro corazón. Y por eso es que, bueno, el Señor nos dice sabiamente que debemos cuidarlo sobre todas las cosas, porque de él emana la vida. Ahí está en cada decisión que tomamos. Cuando deseamos algo y cuando no deseamos algo, entonces tenemos que evaluar, examinar nuestro corazón. El Señor también nos llama a examinar nuestro corazón, porque nuestro corazón además es engañoso. Entonces, por eso también, como decíamos al principio, tenemos que llenarlo pues del conocimiento del Señor. Yo no me acuerdo de la palabra que usaron, pero era algo como que informarlo, eso, exacto, informarlo con la palabra y pues pedir sabiduría al Señor para que nos ayude en cada decisión que tomemos. Entonces quería como que decir eso porque en verdad me impactó mucho. Cada vez que terminábamos una pregunta o cada comentario, todo radica en el corazón. Entonces, bueno, supongo que es un llamado, el Señor nos hace muchas veces en la palabra, es un llamado a que pongamos primeramente nuestra vista en Cristo, en el Evangelio, en guardar su palabra. Hay un versículo que me gusta mucho y es, parafraseado también, guardaré tus mandamientos para no pecar en contra de ti. Y me parece tremendo porque es verdad, si guardamos su palabra, si estamos en constante comunión con el Señor. De hecho, para ayudarte en lo que está diciendo, dice mi corazón. Bueno. O sea, en mi corazón he guardado palabra para no pecar contra ti. Bueno, ese Tu ley, versículo. dice Entonces, realmente. bueno, era eso de pronto lo que quería compartir porque, bueno, es algo que de pronto he prestado mucha atención de pronto en eso, en que, wow, el Señor verdaderamente quiere que guardemos nuestros corazones, que no los dejemos expuestos y bueno, nos consagremos a Él. Nos Amén. consagremos a Él, informando nuestro corazón con su palabra. Ujú. Mira, lo único que yo, no de lo que dijiste, Reto, sino cuando utilizaste el primer versículo, recordando un poco nada más el contexto, porque a veces lo que dicen es, lo que se toma en el texto es, tienen una relación de noviazgos, están muy ansiosos, que están quemándose. Cásense, muchachos, para que no cometan pecado. Pero ese no es lo que dice el texto. El texto lo que nos está diciendo es, yo tengo el don de celibato, yo no tengo ese problema. Si ustedes no tienen el don, ustedes no lo inventen, se van a quemar en algún momento. Entonces, ustedes tienen que saber que se deben casarse. O sea, él dice, en algún momento se van a casar. No está hablando de que estoy ansioso, estoy que me quemo, cáseme enseguida. No está diciendo eso porque sería algo desconsiderado. Él está hablando es, yo tengo el don, si ustedes no lo tienen, tienen que saber que tienen que casarse porque si no van a estar con deseo o con pecado. De hecho, bueno, lo último así cortico que quería decir era algo que también pensaba cuando, no sé quién, Alejandra, supongo porque le dijiste tocaya, fue que también, bueno, nosotras como mujeres debemos ver el valor
que el Señor pues nos da en ser ayuda idónea. Entonces recordar lo que el Señor nos ha dicho, lo que nos ha mandado, el rol que nos ha dado como un rol digno, porque pues nos los ha dado el Señor. Entonces también recordar que pues cuando amamos la voluntad del Señor, que de hecho la voluntad del Señor es que seamos ayuda idónea, entonces vamos a vivir gozosamente en aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Entonces recordar eso y estar gozosos en su voluntad, sometiéndonos a su voluntad primeramente, porque cuando no nos sometemos a una autoridad o a una cabeza que el Señor nos ha dado a nuestros esposos, pues al final no nos estamos sometiendo directamente al Señor. Entonces, bueno, ya con Sí, eso y quería el tema de terminar. la ayuda idónea, a veces las mujeres piensan, por la misma percepción del machismo que puede haber, es que no recuerdan de que el Señor cuando llamó a Adán y a Eva como ayuda idónea, estaban los dos en el mismo lugar. No era que Eva estaba por allá en un rinconcito y tú vas a ser ayuda idónea aquí. No, estaban los dos allí en el Edén. Los dos estaban allí. Simplemente que ella es ayuda idónea, es complementarismo, es el complemento, es lo que le falta a él para que sea completo y él es lo que le falta a ella para que puedan ser completos. Por eso hay un complementarismo en el matrimonio. Mi hermano, última pregunta y nos vamos. Última y nos vamos. ¿Cómo es eso de que Enoc fue arrebatado? No, mentira, no. Nada. Mi pregunta es, ¿es bueno o hay sabiduría en que dos hermanos, no en un contexto de atraerse mutuamente, salgan a solas? A solas. Algún plan a solas. O sea, solo ellos dos. Pero no se atraen ni nada. Bueno, ¿qué piensan ustedes? Realmente no hay nada de malo. O sea, si tú me dices que están saliendo a solas, ¿pero a qué lugar? Porque no, cualquier cosa no, porque entonces no hay ningún... No, son hermanos y ya. ¿Sí me entiendes? En el momento que creo que son convencidos de que no hay ninguna oportunidad de uno ni del otro, pues son hermanos, pero ahí es donde hay que sincerarse el uno con el otro. O sea, el tema de tener, aún en la amistad, hay una intención de informar, porque incluso tú puedes salir con una hermana el cual ella te está confesando o tú le estás confesando a ella que a ti te interesa otra hermana, y yo creo que ahí puesto una barrera. Pero si esa hermana gusta de ti, pues yo creo que no deberían estar juntos, ¿sí me entiendes? Porque estás haciendo incluso pecar a la hermana. Entonces, en ese sentido, sencillamente si no hay nada allí, pues no tiene nada de malo. Puedes salir al parque a tomarte un café ¿con quién es que? Ujú. Sí, porque hay casos Con Francisco. Hay casos donde sí es real que no hay nada, o sea, uno y el otro no tienen ningún inconveniente. Son amigos. Son amigos, exacto. Y hermano, el tema también es, a ver, tienes que tener en cuenta, pero eso ya es otro tema y es el tema del testimonio. Si sales a un lugar, por ejemplo, frecuentemente vengo a ver con una hermana que no tengo ningún compromiso, pero me vengo aquí todos los días y me encierro, o cada cierta edad, todos los días de la semana, pues va a hacerse pensar otra cosa que va a tratar de deshonrar al nombre de Cristo. Entonces hay ciertas cosas que sí deberías considerar, pero si realmente no hay ninguna intención con otro, no habría ningún problema. Salvo que tú te estés dando cuenta que te están haciendo luces por el otro lado, o que tú estás acá con una intención que tú te estás despertando en ti, ahí sí deberías pararlo. No, pero es que era mi amigo y que no quiero perder esto. Pero si ya te estás dando cuenta de eso, deberías considerarlo. Al menos buscar consejo, ¿no? Amén. Sería... Siempre tiende a pensar que... No, pero hermana, pero si las cosas son claras desde el inicio, no hay ningún problema, porque entonces estaríamos nosotros como pastores diciendo, no salgan, no, y la verdad nosotros no queremos eso. Yo creo que el evangelio es suficiente, ¿sí me entiendes? Y si el evangelio informa las mentes y los corazones de los hermanos, sabiendo de que aquí no hay nada, ni allá para acá hay nada, pues no hay ningún problema en que salga. Ahora, si se ponen a salir todos los fines de semana, tú me estás diciendo que no hay nada, pero yo estoy viendo otra cosa. Sí, Entonces, exacto, es el punto, exacto. o sea, hay que analizar cada contexto. No, pero es que nosotros salimos por ahí cada 6 meses, que nos vamos, nos encontramos un parque, hacemos ejercicio y tal. Pero si estás saliendo todos los fines de semana, yo le seguro, hermana, que ahí no hay nada. Seguro, hermano, que ahí no hay nada, porque es que en serio es difícil entender de que no haya nada cuando yo los veo saliendo a cada rato. Sí. O sea, esa es la perspectiva que yo puedo tener desde afuera. Y a veces
no cuidamos el testimonio, o sea, porque a veces pensamos, no es que nosotros no nos sentimos nada ninguno por el otro, pero está saliendo todos los fines de semana, el de afuera está pensando, pero hermana, ¿estás seguro que ahí no hay nada? Es más, hay hermanos que se pueden cohibir de decirle algo a la hermana porque es que está saliendo con el hermano, a cada rato los veo saliendo, Es salen cierto, de aquí, almuerzan cierto. y tal, y no hay nada. No, ¿Sí me entiendes? Hay que evaluar esas Cuando, cosas. cuando hablamos de pronto no poder ser, de no cercenar simplemente porque un hombre o una mujer es porque, colocamos un ejemplo, hubo un hermano que se nos acercó a decir, no, mira, yo tengo intencionalmente, quiero tener relaciones con los hermanos, hablar con ellos. Con los hermanos no he tenido freno porque pues es hombre con hombre, no hay problema, pero sí me he visto frenado en no llamar hermanas porque no sé si esté bien o algo. Y nosotros dijimos, pero, mano, o sea, llámala, o sea, aclararle muy bien que tu intención es llamar y hablar con las hermanas de que es tu amistad y es tu relación. Entonces lo mismo es si uno quisiera salir con ella aclarando realmente cuál es la búsqueda en eso. Entonces, ahora si de pronto toda la semana o hay algo, uno está demostrando de que, mira, este dice que es mi hermano y mi amigo, pero él está como con otra intención. Es claramente descifrable, ¿no? No podemos hacer reglas generales en estos asuntos, esos son ya cosas particulares y hay que entrar a analizar cada uno Sí. de esos casos. Mis hermanos, de Pero, verdad, solamente decir que acabo de mandar por el grupo algo que no hablamos totalmente o tácitamente. Es un artículo que se llama Cosas que están mal en nuestra cultura de noviazgo, teniendo en cuenta mucho la cultura del mundo, ¿no? Entonces, es solamente para que lo lean, junto con los otros textos que también se enviaron por el grupo.